El sol de la tarde comenzaba a despedirse en el horizonte cuando Beatriz caminaba por el camino polvoriento, el corazón pesado por la injusticia que había sufrido. Falsas acusaciones de robo la habían expulsado de la casa donde había servido con dedicación durante años, dejándola sin rumbo y sin esperanzas. Sus pies descalzos sangraban sobre las piedras, pero el dolor de la humillación era mayor que el físico. El vestido sencillo estaba empolvado y sucio. Los cabellos desgreñados caían sobre su rostro marcado por la fatiga. A cada paso, sentía el peso de la injusticia como un fardo insoportable. El polvo rojo se alzaba en pequeñas nubes con cada movimiento, adhiriéndose a su piel sudorosa. Sus labios resecos pedían agua, mientras el hambre apretaba su estómago desde hacía 2 días. El crepúsculo se aproximaba, trayendo consigo el miedo a la noche que se avecinaba. En sus ojos, apenas el recuerdo amargo de la expulsión y la certeza de que había sido víctima de una calumnia cruel. Ella caminaba sin destino, sabiendo apenas que necesitaba encontrar abrigo antes de que la oscuridad la alcanzara. El sonido de cascos acercándose hizo que su corazón se acelerara. Al volverse, vio un carruaje noble apareciendo en la curva, tirado por 2 caballos imponentes. Instintivamente, alzó la mano en un gesto de súplica, sin creer realmente que se detendrían. Para su asombro, el carruaje redujo la velocidad y se detuvo suavemente. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo nos estás escuchando? Hoy viajaremos a un reino donde las segundas oportunidades nacen en los caminos más inesperados. Una narrativa sobre una mujer injustamente tratada y un hombre que aprendió a amar de nuevo. Ella, Beatriz, fue expulsada y humillada, acusada de un crimen que no cometió, caminando sola por un camino polvoriento, sin esperanza. Él, Eduardo, duque de Montemor, vivía encerrado en su propio dolor, criando a 5 hijas en un castillo silencioso donde las risas habían sido olvidadas. Nadie imaginaba que un simple acto de compasión entrelazaría sus destinos para siempre, revelando que el amor puede florecer incluso en los suelos más áridos. Quédate hasta el final, porque esta historia está tejida con los hilos de la redención, la justicia y un amor nacido para sanar heridas antiguas. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte nuestras próximas crónicas de época, historias llenas de emoción, secretos y transformación. La puerta se abrió revelando a un hombre de semblante sereno, y detrás de él 5 pares de ojos infantiles curiosos. «Señora mía, estos caminos son peligrosos al atardecer», dijo el hombre con voz calma y educada. «¿Puedo ayudarla de alguna forma?» Beatriz bajó los ojos, avergonzada por su apariencia. Fue entonces cuando la niña más joven exclamó: «Papá, ella no tiene zapatos». La observación inocente hizo que Beatriz ocultara los pies heridos bajo el dobladillo del vestido. «Por favor, suba», invitó el hombre, extendiendo la mano. «Soy Eduardo, duque de Montemor». Beatriz aceptó la mano con timidez, sintiéndose fuera de lugar al entrar en el lujoso carruaje. Las 5 niñas la observaban con curiosidad, pero sin hostilidad. «Estoy regresando al castillo con mis hijas», explicó él mientras el carruaje partía. «¿Qué la trajo hasta este camino, si puedo preguntar?», preguntó Eduardo con gentileza. Beatriz vaciló por un momento antes de responder. «Perdí mi empleo, señor. Estoy en busca de una nueva oportunidad». Sus ojos evitaron encontrarse con los de él, enfocándose en las manos en el regazo. «¿Y qué hacía en su empleo anterior?», preguntó él con interés genuino. «Trabajaba en una casa grande, señor. Cuidaba de la limpieza, de la cocina. Hacía lo que fuese necesario», respondió Beatriz con modestia. «Estoy acostumbrada al trabajo duro». Eduardo estudió su rostro por un momento, notando la honestidad en sus ojos. «¿Y cuáles son sus habilidades?», continuó él en tono conversacional. «Sé cocinar, coser, cuidar de niños y administrar una casa», enumeró Beatriz con voz suave. «Puedo trabajar en lo que sea necesario, señor. Solo necesito un lugar donde quedarme». El duque mantuvo la mirada pensativa por un largo momento, observando no solo a Beatriz, sino también a sus hijas que acompañaban la conversación en silencio.
En el castillo necesito a alguien que ayude en el cuidado de mis hijas, dijo finalmente. Necesitan orientación femenina, cuidados que un padre solo no puede ofrecer por completo. Beatriz sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Sería un honor ayudar con las jóvenes señoritas, señor. Eduardo asintió lentamente. Puedo ofrecerle este puesto. Habrá una habitación para usted en el castillo y un salario justo. En sus pensamientos, sin embargo, el duque reservaba cautela. Necesito observarla de cerca. ¿Quién sabe qué esconde esta mujer? El castillo es un lugar tranquilo, pero necesito saber, ¿tiene alguna referencia?, preguntó manteniendo el tono amistoso. Beatriz bajó los ojos. Lamentablemente no, señor. Salí apresuradamente. La respuesta llegó cargada de un dolor no dicho. Eduardo observó a las hijas, luego a Beatriz, y tomó su decisión. Entonces le ofrezco el trabajo, muéstreme su valor, y tendrá un hogar en Montemor. Para sí mismo, ponderó. La vigilaré, pero toda persona merece una oportunidad. Beatriz apenas podía creerlo. Acepto, señor. Le estaré eternamente agradecida. Por primera vez desde que había comenzado a caminar por aquel camino, una sonrisa verdadera iluminó su rostro. El carruaje cruzó los imponentes portones del castillo de Montemor, bajo el cielo anaranjado del crepúsculo, y las 5 niñas saltaron de inmediato, corriendo hacia los jardines floridos como mariposas liberadas. Beatriz observó maravillada las torres que se erguían contra el cielo, los vitrales que reflejaban la luz dorada del crepúsculo, creando manchas de colores en las paredes de piedra. El duque extendió la mano para ayudarla a descender con cortesía, y ella, viendo a las niñas desaparecer entre los canteros de rosales, preguntó tímidamente: «¿Podría decirme los nombres de sus hijas, señor?». Él señaló a cada una con visible orgullo paterno. Sofía, la mayor, con sus 8 años cumplidos, Lorena y Clara, gemelas de 7 años tan diferentes en personalidad, y las pequeñas Ana y María, de 5 y 4 años, nuestros 2 huracanitos. El duque condujo a Beatriz a través del patio lateral hasta las cocinas, donde el aroma de pan fresco y hierbas dominaba el ambiente. Allí encontraron a Madame Lucinda, supervisando los preparativos de la cena, y el ama de llaves, al ver a la recién llegada, inmediatamente se mostró acogedora. «Bienvenida a nuestro castillo, querida», exclamó sosteniendo sus manos con calor maternal. «Dios mío, ¿qué le ha sucedido, pobre niña? Parece que ha pasado por tantas dificultades». El duque intervino con voz serena. «Lucinda, por favor, muéstrele un aposento adecuado, proporciónele ropa decente y alimento. Necesita descansar tras su larga jornada». Antes de retirarse, se volvió hacia Beatriz. «Cuando esté recuperada y se haya alimentado, venga a la biblioteca. Necesitamos hablar sobre sus funciones aquí». Mientras Beatriz seguía a Lucinda por los corredores secundarios del castillo, el duque permaneció en el jardín observando a sus hijas jugar. Había traído a una completa desconocida a su hogar, basado solo en una intuición que ni siquiera comprendía por completo. ¿Qué locura podría haberlo llevado a actuar de forma tan impulsiva? Pero algo en Beatriz, quizá la dignidad que mantenía en medio de la adversidad o la serenidad en sus ojos, le decía que valdría la pena correr el riesgo. Sus hijas necesitaban una presencia femenina constante tras el abandono de la madre, y él esperaba haber encontrado en Beatriz a la persona adecuada para ayudarlas. Más tarde, cuando Beatriz entró en la biblioteca, el duque no pudo evitar una reacción de sorpresa. Sus cabellos castaños estaban limpios y brillantes, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. El vestido azul sencillo que Lucinda le había dado destacaba la palidez delicada de su piel y la intensidad de sus ojos azules, profundos como el océano y cargados de una tristeza que parecía trascender años. Había una belleza serena en sus rasgos, pero eran aquellos ojos los que lo conmovieron profundamente, revelando un alma que conocía el dolor tan íntimamente como la suya propia. «Siéntese, por favor», dijo él, indicando un sillón de terciopelo cerca del fuego. «Necesito ser honesto. No sé nada sobre usted más allá de lo que mis ojos pueden ver
en esta breve convivencia. Respiró hondo antes de continuar, su propio corazón pesado con la revelación que haría. Mi esposa, Catarina, madre de esas 5 niñas lindas que usted vio jugando en el jardín, nos abandonó hace 2 años. Se fue con un comerciante rico, eligiendo una vida de lujo en París en lugar de su propia familia. El duque fijó la mirada en las llamas por un momento, su rostro contrayéndose con el recuerdo doloroso. La traje aquí movido por un impulso que ni yo mismo comprendo por completo, pero que mi corazón insistía en seguir. Sus ojos encontraron los de Beatriz, percibiendo cómo aquellos ojos azules profundos parecían entender su dolor. Algo en su mirada me dice que usted es una persona de bien, que ya ha enfrentado más dificultades en esta vida de las que cualquiera debería. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz cargada de seriedad. No me haga arrepentirme de esta decisión. Mis hijas ya han sufrido demasiado abandono para soportar otra decepción. Beatriz mantuvo su mirada, comprendiendo perfectamente el peso de aquellas palabras y la confianza que en ella estaba siendo depositada, sintiendo una conexión inmediata con aquellas niñas que también conocían el dolor del abandono. Esa madrugada, Beatriz despertó sobresaltada, el corazón desbocado. Por un instante de pánico, esperó oír la voz grave del administrador y sentir el olor a moho del cuarto de empleada. Pero entonces sus ojos se ajustaron a la penumbra y su cuerpo sintió la suavidad de la cama caliente. Había un techo alto sobre su cabeza, silencio y seguridad. Ella estaba en el castillo de Montemor. La memoria de la pesadilla volvió como una hoja afilada. Revivía la escena humillante de la expulsión, las falsas acusaciones de robo. Su madre había dedicado la vida entera a aquella familia, trabajando de sol a sol, y murió de fiebre sin haber tenido nunca un día de descanso. Beatriz heredó no solo la deuda, sino la injusticia. El verdadero ladrón era el patrón, que vendió las joyas de la esposa. La culpa fue plantada en Beatriz y ella fue expulsada como un animal. Enjugándose una lágrima, susurró en la oscuridad: «Un día le contaré al duque la verdad». A la mañana siguiente, al bajar a la sala de estudios, Beatriz vestía el uniforme limpio y los zapatos nuevos. Madame Lucinda la presentó formalmente a las 5 niñas. Sofía, la mayor, hizo una reverencia perfecta, pero sus ojos serios examinaban a la nueva institutriz. Las gemelas Lorena y Clara susurraban curiosas. Ana se escondió detrás de Sofía, y María, la menor, no hizo reverencia. Sus ojos muy abiertos descendieron hasta los pies de Beatriz y se iluminaron. Señaló con un deditito y dijo con pureza: «Ahora tienes zapatos». La simpleza de la observación tocó profundamente a Beatriz. «Sí, querida», respondió, con la voz anudada. «Ahora los tengo». La rutina en el castillo comenzó, y Beatriz se sumergió en ella. Acompañó clases de francés, supervisó la merienda en el jardín y leyó historias a las más pequeñas. Durante la siesta, María, con la cabeza pesada por el sueño, susurró: «Tu voz es suave, como un regazo». El elogio involuntario apretó el corazón de Beatriz. Ella no estaba solo realizando tareas, estaba construyendo puentes. El primer desafío surgió cuando Sofía, durante la lección de piano, golpeó con rabia las teclas. «No consigo hacerlo bien, mamá decía que yo era la mejor», gritó su fachada resquebrajándose. En lugar de reprenderla, Beatriz se sentó a su lado. «Mi madre también me enseñó una canción», dijo suavemente. «Ella decía que la música es un abrazo para el alma. ¿Puedo enseñarte?» Sofía, reticente, asintió. Mientras los dedos de Beatriz encontraban las notas de una melodía sencilla, la rabia de la niña se disolvió en lágrimas silenciosas. Fue el primer momento en que Sofía permitió que alguien la viera llorar. El duque observaba más de lo que todos imaginaban. Desde la terraza había visto a Beatriz consolar a María en el jardín. En el corredor había escuchado la música suave de la canción que calmó a Sofía. Él no se entrometía, solo observaba. Y con cada escena su convicción crecía. La intuición que lo hizo detenerse en el camino era correcta.
Había una fuerza gentil en Beatriz, una comprensión del dolor que iba más allá del entrenamiento. Él no conocía su historia, pero veía los resultados. Sus hijas estaban más livianas, especialmente Sofía. Por la tarde, Beatriz encontró a Ana llorando quedito detrás de una cortina. La niña no decía el motivo, pero Beatriz no presionó. Se sentó en el suelo a su lado y guardó silencio, ofreciendo solo presencia. Tras largos minutos, Ana apoyó la cabeza en su hombro. El duque, que pasaba por el corredor, se detuvo y observó la escena. Aquel simple acto de paciencia lo conmovió más que cualquier discurso. Él veía a Beatriz hacer con sus hijas lo que él en su dolor no conseguía, ofrecer un consuelo silencioso que no exigía palabras. Al final del día, cuando Beatriz subió a su cuarto, el duque permaneció en el comedor, mirando la silla vacía que era de Catarina. Por primera vez en 2 años, la ausencia no dolía tanto. Había una nueva presencia en el castillo, suave pero firme, que empezaba a llenar los vacíos. Él no conversaría con Beatriz esa noche. Algunas cosas no necesitaban ser dichas. Algunas verdades se comprendían mejor en silencio. Mientras tanto, en su cuarto, Beatriz miró por la ventana. Las estrellas centelleaban sobre los jardines de Montemor. Pensó en su madre, y por primera vez la añoranza no vino acompañada de desesperación. Había un nuevo propósito calentando su pecho. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin miedo al amanecer. En los días que siguieron, Beatriz se fue entrelazando en la vida del castillo como una raíz delicada. Las mañanas ganaron el ritmo de las risas durante los estudios. Las tardes se llenaban de juegos en el jardín. El duque, en sus observaciones silenciosas, notaba el cambio en el ambiente. Cierta mañana, al verlas volver del jardín con flores en el cabello, comentó con Beatriz: «Parecen más alegres. Usted tiene un don, señorita Beatriz». El elogio, dado con su habitual reserva, aún así la calentaba por dentro. Fue en una tarde soleada que Beatriz llevó a las niñas al huerto. Lejos de las miradas rigurosas, podrían ensuciarse las manos y aprender sobre la tierra. Con semillas de zanahoria y pequeñas herramientas, Beatriz mostró cómo preparar los canteros. La concentración de Sofía era conmovedora, mientras Clara cavaba con entusiasmo y Lorena se esforzaba por hacer hileras perfectas. Las manitas de María ya estaban completamente cubiertas de tierra cuando el duque apareció en la entrada del huerto. Él observó la escena por un momento, su rostro impasible. «Señorita Beatriz», dijo finalmente, con voz neutra, «decidió ensuciar a mis hijas hoy». La frase sonó como una acusación, aunque dicha sin alteración. Beatriz se levantó rápidamente, frotándose las manos sucias en el delantal. «Pido disculpas, señor, solo estábamos aprendiendo sobre plantío». Las niñas habían detenido sus actividades, mirando aprensivas al padre. Fue entonces cuando Sofía, alzando una planta con orgullo, corrió hacia el padre. «Mira, papá, la señorita Beatriz nos enseñó a plantar zanahorias. Va a tardar, pero ella dijo que cuando se pongan grandes, las cosechamos. ¿Quieres aprender?». El silencio que siguió fue más frío que el viento de otoño. El duque miró las manos sucias de su hija, el cantero de tierra y luego su propio traje impecable. «No, Sofía», dijo él con suavidad excesiva, «esto no es actividad para un duque». Acarició el cabello de la hija con un gesto distante. «Entren cuando terminen». «Eso». Y con una inclinación formal hacia Beatriz, se dio vuelta y retornó al castillo. La mirada de Sofía no era solo de decepción, era de una comprensión profunda y dolorosa. Las otras niñas bajaron la cabeza, la alegría de la tarde evaporándose en el aire. Al final de la tarde, después de bañar a las niñas, Beatriz encontró a Madame Lucinda. «Él es un buen hombre», dijo Beatriz, confusa. «¿Por qué es tan distante?». Las niñas ansían su atención. La ama de llaves suspiró. El corazón de él se congeló cuando Catarina se fue. El rechazo fue un veneno. Se cerró para no sentir ese dolor de nuevo, y en el proceso construyó un muro entre él y las hijas. La explicación tenía sentido, pero la imagen de las niñas decepcionadas ardía en la mente de Beatriz. Al caer la tarde, con el corazón latiendo fuerte,
Golpeó la puerta del despacho del duque. «Adelante». Él estaba detrás de su escritorio, documentos esparcidos. «Señor», comenzó Beatriz, «me gustaría hablar sobre lo que ocurrió en el huerto». Él alzó los ojos, su rostro cerrado. «El asunto está cerrado, señorita Beatriz». «No se trata de la actividad, señor», insistió ella. «Se trata de Sofía, de la decepción en su rostro. Todas ellas solo quieren un poco de su atención». Fue entonces cuando él se levantó, sus palabras cortantes como hielo. «Usted está aquí hace algunas semanas y cree que puede darme lecciones sobre cómo criar a mis hijas». La grosería fue tan repentina que Beatriz retrocedió. «Ellas tienen todo lo que necesitan. El afecto es un lujo que el mundo no siempre puede ofrecer. Cumpla con sus funciones y deje los asuntos familiares conmigo. Ahora, si me disculpa». Beatriz salió del despacho con el rostro ardiendo. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe final. En ese momento, comprendió que la batalla por el corazón de aquellas niñas sería mucho más difícil de lo que imaginaba. El mayor obstáculo no era el recuerdo de la madre que se fue, sino el muro de hielo alrededor del padre que quedó. La noche fue larga para Beatriz. La grosería del duque resonaba en su mente. Cada palabra un golpe a su orgullo ya herido. Él la había acogido cuando no tenía nada, le ofreció un techo y trabajo, ¿y ahora ella se atrevía a cuestionarlo? La realidad era clara. Él era su patrón, ella una empleada. No le correspondía entrometerse en la relación de él con las hijas. Decidió que, de allí en adelante, evitaría cualquier encuentro innecesario y se enfocaría solo en las niñas. A la tarde siguiente, tras las clases, sintió los aposentos del castillo opresivos. Necesitaba aire. Caminó hacia los jardines, un lugar de belleza serena que aún no había explorado por completo. Era un verdadero paraíso. Canteros impecables de rosales, en tonos de rojo, rosa y blanco, se extendían como alfombras aterciopeladas. Lavandas y hortensias azules bordeaban los caminos de piedra, mientras el perfume dulce de jazmín llenaba el aire. En el centro, una fuente de mármol blanco vertía agua cristalina, su sonido suave creando una melodía tranquilizante. Bancos de hierro forjado pintados de blanco estaban estratégicamente colocados bajo la sombra de árboles centenarios. Beatriz se dirigió a un banco de piedra apoyado al tronco de una magnolia florida frente a la fuente. Se sentó, hundiéndose en sus pensamientos. La belleza a su alrededor contrastaba con la agitación en su corazón. Cerró los ojos, buscando paz en el murmullo del agua. Estaba tan inmersa en su reflexión que no percibió la aproximación del duque. «¿Las niñas le dieron un poco de paz, señorita Beatriz?» Su voz hizo que ella se levantara rápidamente, el corazón acelerado. Él estaba a pocos pasos, su rostro serio, pero sin la frialdad del día anterior. «Señor, pido disculpas, no lo vi llegar», dijo ella bajando los ojos. «Al contrario, fui yo quien la interrumpió», respondió él con voz más suave. «¿Ellas están descansando?» «Sí, señor. Ya estaba anocheciendo cuando vine al jardín. Están dormidas». Un silencio incómodo flotó en el aire, roto solo por el sonido del agua. Fue el duque quien habló de nuevo, su voz cargada de una emoción inusual. «Señorita Beatriz, vine a pedir disculpas». Hizo una pausa eligiendo las palabras. «Mi respuesta ayer fue grosera e injusta. Usted no merecía ser tratada de esa manera». Beatriz por fin se atrevió a mirarlo. Sus ojos, normalmente impenetrables, estaban sombríos. «Me es difícil», continuó, mirando la fuente, «acercarme a ellas. A veces siento que no sé cómo. No debería ser así, lo sé. Ellas son mi vida». Respiró hondo. «Usted ha sido maravillosa con ellas. Veo la felicidad que trajo de vuelta a este castillo. Y sé que cuando me abordó fue porque quiere el bien de ellas. Fui inconveniente al responderle de aquella manera. Le pido que me perdone». Las palabras del duque cayeron sobre Beatriz como un bálsamo. La amargura que llevaba comenzó a disolverse, sustituida por una comprensión más profunda del hombre frente a ella. «Está perdonado, señor», susurró, una leve sonrisa tocando sus labios.
Solo deseo verlas felices». El duque asintió, un peso visible siendo retirado de sus hombros. «Gracias, Beatriz, gracias por su bondad, con ellas, y ahora, conmigo». Hizo una leve inclinación y se alejó, dejándola sola en el jardín, ahora bañado por el crepúsculo. Por primera vez, Beatriz sintió que el muro alrededor del corazón del duque no era infranqueable, y que su jornada en aquel castillo trataba de sanar más que solo sus propias heridas. Texto final. Español, castellano neutro. La transformación en el castillo de Montemor era palpable. El duque Eduardo, movido por la disculpa en el jardín, comenzaba a derretir la coraza de hielo que lo mantenía distante. Llegó a sorprender a Beatriz y a las niñas apareciendo en el huerto una tarde soleada. «Sofía insistió en que yo necesitaba ver el progreso de las zanahorias», dijo él, sus manos acostumbradas a documentos vacilando sobre la tierra. La felicidad que iluminó el rostro de Sofía fue contagiosa. Ella guió las manos del padre con paciencia, y Beatriz observó de lejos con una sonrisa tierna. Un nuevo comienzo florecía entre los canteros. Sin embargo, la paz fue interrumpida en una noche de tormenta. Golpes urgentes en la puerta de Beatriz la hicieron saltar de la cama. Al abrir encontró al duque, pálido y con el cabello mojado por la lluvia. «Señorita Beatriz, es Lorena», dijo él con la voz tensa. «Tiene fiebre muy alta, se queja de dolor de cabeza. Madame Lucinda partió a la ciudad. No sé qué hacer». Beatriz lo siguió de inmediato. En el cuarto, Lorena ardía en fiebre, el rostro encendido y el cuerpo sudado. Las hermanas observaban, asustadas. «Necesito agua fría y toallas, por favor», pidió Beatriz, cuya calma tranquilizaba incluso al duque. Él obedeció y ella inició sus cuidados. Con gestos suaves cambió la ropa de la niña, aplicó compresas en la frente y susurró canciones de cuna. La fiebre era persistente. Beatriz no se movió de allí. Pasó la noche entera al lado de la cama, alternando compresas y tarareando. El duque permaneció en el sillón, observando en silencio aquella dedicación que trascendía el deber. Al amanecer, cuando la luz del día invadió el cuarto, Eduardo encontró una escena que le tocó el alma. Lorena dormía más tranquilamente, la fiebre retrocediendo, y Beatriz, exhausta, se había quedado dormida en el suelo, curvada sobre la cama, sus largos cabellos castaños formando una cortina sobre el rostro. En la penumbra suave había una belleza serena y angelical en su entrega total. El ruido de la puerta la hizo despertar sobresaltada. Sus ojos azules, pesados de cansancio, encontraron los de él. «Señor, pido disculpas», comenzó ella, levantándose rápidamente. «Por favor, no se disculpe», la interrumpió él suavemente. «Debe de estar exhausta. Vaya a descansar un poco. Yo me quedo con ella». Beatriz negó con la cabeza, apartándose el cabello del rostro. «Bajaré y prepararé una infusión de hierbas para Lorena. La fiebre aún no ha pasado por completo». Su tono era práctico, pero el cansancio era evidente en sus ojos. Eduardo no insistió, pero su mirada la siguió mientras salía del cuarto. Había una nueva expresión en sus ojos, una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que él mismo no sabía nombrar. Se volvió hacia la hija, tocando su frente suavemente. El cuidado de Beatriz, su entrega incondicional, había plantado una semilla en su corazón, y comenzaba a entender que tal vez aquella mujer era más importante para la felicidad de sus hijas y para la suya de lo que jamás podría haber imaginado. Lorena enfrentó 3 días de fiebre terca antes de mejorar por completo. Apenas se hubo recuperado, Sofía también enfermó, aunque su estado fue más leve y su curación más rápida. Durante todo aquel periodo, el duque Eduardo fue testigo, con una claridad cada vez mayor, de la dedicación de Beatriz. Ella era infatigable, aplicaba compresas, preparaba tés, leía historias y, por encima de todo, ofrecía un regazo tranquilo que parecía alejar los miedos de las niñas. Él no veía solo a una institutriz cumpliendo su deber. Veía a una mujer que se entregaba por completo. Y sin que él lo percibiera del todo, su mirada sobre Beatriz comenzó a cambiar, a ganar una nueva profundidad, una mezcla de admiración, gratitud
y algo más tierno que dudaba en nombrar. En una mañana tranquila, algunos días después de la recuperación total de Sofía, Beatriz leía un cuento de hadas para Ana y María en la sala de estar. La paz del ambiente fue quebrada por el sonido de ruedas y por los relinchos de caballos en el exterior. Un carruaje elegante pero desconocido se detuvo frente al castillo. Ana, curiosa, fue hasta la ventana. «Hay una señora bonita, de cabellos amarillos, bajando del carruaje», comentó la niña, observando a la mujer descender con algunas maletas. El carruaje partió de inmediato, dejándola sola. La mujer se quedó parada por un momento, mirando la fachada del castillo. «¿Quién es, doña Beatriz?», preguntó Ana, intrigada. Fue entonces cuando la mujer miró hacia la ventana y, al ver a las niñas, saludó con una sonrisa amplia. Beatriz sintió un frío en la espalda. Algo en aquella escena era extraño. Antes de que pudiera responder o actuar, se oyeron voces alteradas en el vestíbulo de entrada. La voz firme de Madame Lucinda era clara. «Mi señora, el señor duque no está, y usted sabe que está prohibido». La voz de la mujer la interrumpió más alta y decidida. «Son mis hijas, Lucinda. Él no puede impedirme verlas». La puerta de la sala de estar se abrió de repente, y la mujer rubia ingresó en el ambiente con paso decidido, ignorando por completo las protestas de Lucinda, que la seguía desolada. La aparición súbita asustó a las niñas. Ana y María, que estaban en el suelo al lado de Beatriz, se aferraron instantáneamente a sus faldas, escondiendo los rostros. Hasta Sofía, que leía en un rincón, se levantó con los ojos muy abiertos. La mujer se detuvo en el centro de la sala, su mirada recorriendo a las niñas con una mezcla de ansiedad y posesividad. Sus ojos se posaron entonces en Beatriz, y su sonrisa se volvió algo desdeñosa. «¿Quién es usted?», preguntó la mujer con una voz cargada de una autoridad que sonaba artificial. Lucinda, pálida, intervino, dirigiéndose a Beatriz con un tono de urgencia y pesar. «Beatriz, esta es la señora Catarina, la madre de las niñas». El aire pareció salir de la sala. Catarina, la mujer que había abandonado todo, ahora estaba de vuelta y su mirada hacia Beatriz era la de quien examina a una intrusa en su territorio. Las niñas se apretaron más contra Beatriz, su refugio seguro, mientras la tormenta que su regreso representaba comenzaba a formarse dentro de aquellas paredes. La llegada de Catarina estremeció la atmósfera serena del castillo. María y Ana, asustadas, se aferraron a las faldas de Beatriz, sus rostros escondidos contra la tela, buscando refugio en aquella que era su ancla. Sin embargo, Sofía, cuya memoria guardaba vestigios más nítidos de la madre, tuvo una reacción diferente. Sus ojos se abrieron por un instante antes de que un único y emocionado grito resonara por la sala. «¡Mamá!». Corrió y se lanzó a los brazos de Catarina, que la envolvió en un abrazo apretado, una sonrisa triunfante en los labios. Las otras niñas, sin embargo, no se movieron de cerca de Beatriz. Catarina entonces se acercó al grupo, su mirada recorriendo a las hijas menores con una curiosidad posesiva antes de fijarse en Beatriz. «¿Y Lorena? ¿Dónde está mi otra hija?», preguntó, con una voz dulce pero con una punta de desafío. Beatriz, manteniendo la compostura, respondió con calma. «Está con el señor duque, en la biblioteca, señora». Apenas las palabras salieron de su boca, la puerta de la biblioteca se abrió con fuerza, golpeando contra la pared. En el marco estaba Eduardo. Su rostro era una máscara de choque y de una furia contenida. Sus ojos, helados, encontraron los de Catarina. La tensión en el aire se volvió casi palpable. Catarina, inquebrantable, soltó a Sofía y se irguió, dirigiendo al exmarido una sonrisa amplia y artificial. «Hola, querido. He venido a ver a mis niñas». Eduardo no respondió al saludo. En cambio, hizo un gesto brusco con la cabeza en dirección al corredor. «Catarina, un momento, por favor». Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que no admitía discusión. La sonrisa de Catarina se desvaneció, sustituida por una expresión de irritación. Lo siguió, de mala gana, hacia el vestíbulo de entrada. Apenas salieron, las voces comenzaron a elevarse detrás de la puerta cerrada. La discusión era audible, aunque las palabras no eran totalmente comprensibles. Sin embargo,
Una cosa quedó clara para Beatriz, que escuchaba atentamente mientras protegía a las niñas. Los argumentos de Catarina giraban en torno a derechos, manutención y lo que me es debido. Era evidente que su interés no estaba en las hijas, sino en el dinero que el título y las tierras del duque representaban. Percibiendo que la situación no era adecuada para las niñas, Beatriz se arrodilló. «Vamos, niñas, vamos al jardín de invierno», sugirió con suavidad. La transformación en el castillo de Montemor era palpable. El duque Eduardo, movido por la disculpa en el jardín, comenzaba a derretir la coraza de hielo que lo mantenía distante. Llegó a sorprender a Beatriz y a las niñas apareciendo en el huerto una tarde soleada. «Sofía insistió en que yo necesitaba ver el progreso de las zanahorias», dijo él, sus manos acostumbradas a documentos vacilando sobre la tierra. La felicidad que iluminó el rostro de Sofía fue contagiosa. Ella guió las manos del padre con paciencia y Beatriz observó desde lejos con una sonrisa tierna. Un nuevo comienzo florecía entre los canteros. Sin embargo, la paz fue interrumpida en una noche de tormenta. Golpes urgentes en la puerta de Beatriz la hicieron saltar de la cama. Al abrir, encontró al duque pálido y con el cabello mojado por la lluvia. «Señorita Beatriz, es Lorena», dijo él con la voz tensa. «Tiene fiebre muy alta, quejándose de dolor de cabeza. Madame Lucinda partió a la ciudad. No sé qué hacer». Beatriz lo siguió de inmediato. En el cuarto, Lorena ardía en fiebre, el rostro encendido y el cuerpo sudoroso. Las hermanas observaban asustadas. «Necesito agua fría y toallas, por favor», pidió Beatriz, cuya calma tranquilizaba incluso al duque. Él obedeció y ella inició sus cuidados. Con gestos suaves, cambió la ropa de la niña, aplicó compresas en la frente y le susurró «nanas». La fiebre era persistente. Beatriz no se movió de allí. Pasó la noche entera al lado de la cama, alternando compresas y tarareando. El duque permaneció en el sillón, observando en silencio aquella dedicación que trascendía el deber. Al amanecer, cuando la luz del día invadió el cuarto, Eduardo encontró una escena que le tocó el alma. Lorena dormía más tranquilamente, la fiebre retrocediendo, y Beatriz, exhausta, se había dormido en el suelo, curvada sobre la cama, sus largos cabellos castaños formando una cortina sobre el rostro. En la penumbra suave, había una belleza serena y angelical en su entrega total. El ruido de la puerta la hizo despertar sobresaltada. Sus ojos azules, pesados de cansancio, se encontraron con los de él. «Señor, pido disculpas», comenzó ella, levantándose rápidamente. «Por favor, no se disculpe», la interrumpió él suavemente. «Debe de estar exhausta. Vaya a descansar un poco. Yo me quedo con ella». Beatriz negó con la cabeza, apartándose los cabellos del rostro. «Bajaré a preparar una infusión de hierbas para Lorena. La fiebre aún no ha pasado por completo». Su tono era práctico, pero el cansancio era evidente en sus ojos. Eduardo no insistió, pero su mirada la siguió mientras ella salía del cuarto. Había una nueva expresión en sus ojos, una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que él mismo no sabía nombrar. Se volvió hacia la hija, tocando su frente suavemente. El cuidado de Beatriz, su entrega incondicional, había plantado una semilla en su corazón, y comenzaba a entender que, tal vez, aquella mujer fuese más importante para la felicidad de sus hijas y para la suya, de lo que jamás podría haber imaginado. Lorena enfrentó 3 días de fiebre terca antes de mejorar por completo. Apenas se hubo recuperado, Sofía también enfermó, aunque su estado fue más leve y su cura más rápida. Durante todo aquel periodo, el duque Eduardo fue testigo, con una claridad cada vez mayor, de la dedicación de Beatriz. Ella era infatigable, aplicaba compresas, preparaba tés, leía historias y, por encima de todo, ofrecía un regazo tranquilo que parecía alejar los miedos de las niñas. Él no veía solo a una institutriz cumpliendo su deber, veía a una mujer que se entregaba por completo. Y sin que él lo percibiera plenamente, su mirada sobre Beatriz empezó a cambiar, a adquirir una nueva profundidad, una mezcla de admiración, gratitud
y algo más tierno que dudaba en nombrar. En una mañana tranquila, algunos días después de la recuperación total de Sofía, Beatriz leía un cuento de hadas para Ana y María en la sala de estar. La paz del ambiente fue quebrada por el sonido de ruedas y por los relinchos de caballos afuera. Un carruaje elegante pero desconocido se detuvo frente al castillo. Ana, curiosa, fue hasta la ventana. «Hay una señora bonita, de cabellos amarillos, bajando del carruaje», comentó la niña, observando a la mujer descender con algunas maletas. El carruaje partió de inmediato, dejándola sola. La mujer se quedó parada por un momento, mirando la fachada del castillo. «¿Quién es, doña Beatriz?», preguntó Ana, intrigada. Fue entonces cuando la mujer miró hacia la ventana y, al ver a las niñas, saludó con una sonrisa amplia. Beatriz sintió un frío en la espalda. Algo en aquella escena era extraño. Antes de que pudiera responder o actuar, se oyeron voces alteradas en el vestíbulo de entrada. La voz firme de Madame Lucinda era clara. «Mi señora, el señor duque no está, y usted sabe que está prohibido». La voz de la mujer la interrumpió, más alta y determinada. «Son mis hijas, Lucinda. Él no puede impedirme verlas». La puerta de la sala de estar se abrió de repente, y la mujer rubia entró en el ambiente con paso decidido, ignorando por completo las protestas de Lucinda, que la seguía desolada. La aparición súbita asustó a las niñas. Ana y María, que estaban en el suelo al lado de Beatriz, se aferraron instantáneamente a sus faldas, escondiendo los rostros. Hasta Sofía, que leía en un rincón, se levantó con los ojos muy abiertos. La mujer se detuvo en el centro de la sala, su mirada recorriendo a las niñas con una mezcla de ansiedad y posesividad. Sus ojos se posaron entonces en Beatriz, y su sonrisa se volvió algo desdeñosa. «¿Quién es usted?», preguntó la mujer, su voz cargada de una autoridad que sonaba artificial. Lucinda, pálida, intervino, dirigiéndose a Beatriz con un tono de urgencia y pesar. «Beatriz, esta es la señora Catarina, la madre de las niñas». El aire pareció salir de la sala. Catarina, la mujer que lo había abandonado todo, ahora estaba de vuelta, y su mirada hacia Beatriz era la de quien examina a una intrusa en su territorio. Las niñas se apretaron más contra Beatriz, su refugio seguro, mientras la tormenta que su regreso representaba comenzaba a formarse dentro de aquellas paredes. La llegada de Catarina estremeció la atmósfera serena del castillo. María y Ana, asustadas, se aferraron a las faldas de Beatriz, sus rostros escondidos contra la tela, buscando refugio en aquella que era su ancla. Sin embargo, Sofía, cuya memoria guardaba vestigios más nítidos de la madre, tuvo una reacción diferente. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante, antes de que un único y emocionado grito resonara por la sala. «¡Mamá!». Corrió y se lanzó a los brazos de Catarina, que la envolvió en un abrazo apretado, una sonrisa triunfante en los labios. Las otras niñas, no obstante, no se movieron de cerca de Beatriz. Catarina entonces se acercó al grupo, su mirada recorriendo a las hijas menores con una curiosidad posesiva antes de fijarse en Beatriz. «¿Y Lorena? ¿Dónde está mi otra hija?», preguntó, su voz dulce, pero con una punta de desafío. Beatriz, manteniendo la compostura, respondió con calma. «Está con el señor duque, en la biblioteca, señora». Apenas las palabras salieron de su boca, la puerta de la biblioteca se abrió con fuerza, golpeando contra la pared. En el marco estaba Eduardo. Su rostro era una máscara de shock y de una furia contenida. Sus ojos helados se encontraron con los de Catarina. La tensión en el aire se volvió casi palpable. Catarina, imperturbable, soltó a Sofía y se irguió, dirigiendo al exmarido una sonrisa amplia y artificial. «Hola, querido, vine a ver a mis niñas». Eduardo no respondió al saludo. En cambio, hizo un gesto brusco con la cabeza hacia el corredor. «Catarina, un momento, por favor». Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que no admitía discusión. La sonrisa de Catarina se desvaneció, sustituida por una expresión de irritación. Lo siguió a regañadientes hacia el vestíbulo de entrada. Apenas salieron, las voces comenzaron a subir de tono detrás de la puerta cerrada. La discusión era audible,
aunque las palabras no eran totalmente comprensibles. Sin embargo, algo quedó claro para Beatriz, que escuchaba atentamente mientras protegía a las niñas. Los argumentos de Catarina giraban en torno a derechos, manutención y lo que me es debido. Era evidente que su interés no estaba en las hijas, sino en el dinero que el título y las tierras del duque representaban. Percibiendo que la situación no era adecuada para las niñas, Beatriz se arrodilló. «Vamos, niñas, vamos al jardín de invierno», sugirió con suavidad. Sofía, sin embargo, resistió. «No, quiero quedarme, quiero ver a mamá», dijo, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. «Querida, tu madre necesita hablar con tu padre en privado», explicó Beatriz, colocando una mano consoladora en el hombro de la niña. «Es mejor que nos vayamos. Esta situación no es buena para ustedes». Con paciencia, consiguió convencer a Sofía de acompañarlas. Mientras se dirigían hacia la salida, Lorena apareció corriendo en lo alto de la escalera. «Oí voces. ¿Es verdad? ¿Mamá volvió?», preguntó, su rostro iluminado por una mezcla de esperanza y ansiedad. Ella también lo recordaba. Beatriz le extendió la mano. «Sí, Lorena, ella está aquí, pero ven con nosotras ahora». Reuniendo a las 4 niñas, las 2 más pequeñas aún temerosas, Sofía confusa y Lorena eufórica, Beatriz las guió lejos de la tensión, con su propio corazón pesado por la tormenta que la llegada de Catarina había traído de vuelta al castillo. La paz que tanto había costado construir estaba una vez más amenazada. La tensión en la veranda era palpable, un peso denso que volvía cada respiración consciente. Las niñas se aferraron con más fuerza a las faldas de Beatriz, sus pequeños cuerpos convirtiéndose en postes de apoyo ante la tormenta que se anunciaba. Cuando Eduardo surgió en la puerta, su rostro era una máscara esculpida en granito, pero sus ojos, esos ojos grises que Beatriz había aprendido a leer, estaban turbulentos. Se arrodilló disminuyéndose voluntariamente para quedar a la altura de los ojos de sus hijas, y cuando su voz surgió, era un hilo de seda cuidadosamente tejido sobre un abismo de emoción. «Niñas», comenzó él, y el mundo pareció contener la respiración. «Esa mujer que está en el salón es la madre de ustedes. Ella quiere verlas, y yo quiero que vayan allí para conocerla, ¿está bien?». Ana, la menor, enterró el rostro en los pliegues del vestido de Beatriz, su cuerpo temblando en un susurro casi inaudible. «No quiero, papá». La mano de Eduardo, ancha y familiar, acarició el cabello de la hija con una ternura que contrastaba con la rigidez de sus hombros. «Ve con Sofía, mi princesa», suplicó, su voz un hilo de esperanza. «Cualquier cosa, vuelves corriendo aquí, lo prometo». Sofía, con sus 8 años cargando el peso de millares, extendió las manos hacia las hermanas más pequeñas, su mirada seria encontrando la de Beatriz por un instante. Un silencioso pedido de ayuda, una admisión de miedo, antes de guiar al pequeño grupo fuera de la veranda y hacia el salón, donde lo desconocido las aguardaba. El silencio que siguió a la partida de las niñas fue más estruendoso que cualquier discusión. Beatriz permaneció paralizada, el fantasma del toque de ellas aún impreso en sus faldas. «Señor», balbuceó, rompiendo el quietismo, ¿Debo acompañarlas?» Él no la miró. Su mirada estaba fija en el vacío de la puerta, por donde sus tesoros más grandes habían desaparecido. «No», la palabra fue cortante, final. «Quédese». Y entonces, como si esa única sílaba hubiera quebrado el último hilo de su compostura, se tambaleó hacia un banco de madera apoyado en la pared y se desplomó. Su cuerpo, antaño un pilar de fuerza, se curvó hacia adelante, y sus manos, esas manos que comandaban un ducado, se enterraron en su cabello, tirando de él como si pudiera arrancar la angustia de dentro del cráneo. «Ella quiere quitarme a las niñas, Beatriz». Su voz era un rugido ahogado, el sonido de un animal preso y herido, por capricho, por puro y simple capricho. La visión de aquella ruina, de aquella fortaleza desmoronándose ante sus ojos, quebró algo fundamental dentro de Beatriz. Sin pensar, sin dudar, se arrodilló en el suelo frío de piedra de la veranda,
delante de él. El dolor del impacto en sus rodillas fue un mero detalle, opacado por la agonía que veía estampada en cada línea de su rostro. «Señor», susurró, su voz un bálsamo derramado sobre la herida expuesta de su alma, «las niñas lo aman con toda la fuerza de sus pequeños corazones, y ella no lo logrará, no conseguirá arrancarlas de usted». Sus palabras eran un escudo, una promesa, y las ofrecía con toda la fe que poseía. Lentamente, como si moverse fuera un esfuerzo sobrehumano, Eduardo alzó la cabeza. Sus ojos, normalmente tan distantes e impenetrables como el cielo de invierno, se encontraron con los de ella. Y no había tormenta en ellos ahora, solo los escombros de una batalla perdida antes incluso de empezar. En medio de aquella devastación, sin embargo, brillaba algo frágil y profundamente vulnerable. Era una mirada que la despojaba de todas sus defensas, que hablaba de una confianza tan absoluta que le robó el aliento. Era la rendición completa de un hombre que no tenía ya a dónde volverse. «Llámame Eduardo, Beatriz». El aire pareció solidificarse en sus pulmones. El mundo, con todas sus reglas y jerarquías, dejó de girar. «Pero, señor», protestó ella, débilmente, el protocolo un último suspiro en sus labios. Fue entonces cuando él la tocó. Su mano, caliente y pesada, envolvió la de ella, que estaba posada sobre su propio muslo. El contacto fue un choque visceral, una corriente que recorrió su brazo, su pecho, todo su ser. Sus dedos se cerraron en torno a los de ella, no con la fuerza de la autoridad, sino con la necesidad silenciosa y avasalladora de un ancla en medio del caos. «Gracias». La palabra salió como un soplo, cargada con el peso de mundos enteros. «Gracias por cuidar tan bien de mis hijas». Hizo una pausa, y sus ojos no se apartaron, manteniéndola presa en aquel momento eterno. «Y de mí, por estar aquí. Catarina no puede simplemente surgir y querer cambiarlo todo, no después de usted». Su mano aún envolvía la de ella. El calor de su piel era la única cosa verdadera en un universo hecho pedazos. Y en la veranda silenciosa, con el eco de una discusión flotando en el aire y el futuro de una familia colgando de un hilo, Beatriz supo, con una certeza que la aterrorizó y la llenó de una paz profunda, que nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo. El breve roce de sus manos fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados en el corredor. Sofía irrumpió en la veranda con el rostro pálido y los ojos rojos de llanto. «¡Padre!», gritó, lanzándose a sus brazos. «Ella quiere llevarnos a París. Dijo que este castillo es un lugar triste y que allí tendremos un parque más grande». Su cuerpo temblaba contra el de él. «No quiero ir. Quiero quedarme con usted y con doña Beatriz». Eduardo cerró los ojos, abrazando a la hija con una fuerza que revelaba su propio temor. Beatriz sintió una ola de frío recorrer su cuerpo. Las palabras de Sofía confirmaban sus peores temores. Catarina no estaba allí para reconstruir lazos, sino para reivindicar lo que consideraba su propiedad. En ese momento, las otras niñas aparecieron, corrieron hacia Beatriz y se escondieron en sus faldas como cachorros asustados. Lorena lloraba bajito, y Ana, confusa, susurró: «Ella huele diferente a doña Beatriz». Fue entonces cuando la propia Catarina surgió en la puerta de la veranda, una figura elegante y cortante contra la luz del interior. Su sonrisa era afilada, y sus ojos recorrieron la escena con desdén antes de fijarse en Eduardo. «¡Qué escena dramática!», comentó con una voz dulce como miel envenenada. «Yo solo vine a reivindicar lo que es mío por derecho, mis hijas». Eduardo se levantó lentamente, colocando a Sofía detrás de sí con un gesto protector. «Ellas no son una posesión, Catarina. Son personas. Tú eres su madre, sí, pero fuiste una madre que eligió abdicar de ese lugar». «Circunstancias, querido», replicó ella con un gesto vago de la mano. «Siempre fuiste tan rígido. Esta casa es una prisión dorada. Yo puedo ofrecerles el mundo». «¿Qué puedes realmente ofrecer?».
La voz de Beatriz surgió clara y firme, sorprendiendo a todos. No consiguió contener las palabras que hervían en su pecho. El señor duque les ofrece un hogar, ofrece constancia, amor, seguridad. Está aquí todas las noches, todas las mañanas. ¿Dónde estaba usted cuando Lorena ardía en fiebre? ¿Dónde estaba cuando Sofía aprendió a montar? El amor no es un capricho que se ejerce solo cuando conviene. Un silencio pesado cayó sobre la veranda. Los ojos de Catarina se entornaron, enfocando en Beatriz con furia contenida. «¿Quién es usted?», escupió las palabras. «Una sirvienta, una nadie para hablarme de esa forma. Ella es la persona que sostuvo las manos de sus hijas cuando usted no estaba aquí». La voz de Eduardo cortó el aire, helada y cargada de una autoridad incuestionable. «Ella tiene más derecho a opinar sobre la felicidad de ellas que el que usted jamás tendrá». Catarina rió, un sonido hueco y desagradable. «Ah, ya veo, la sustituta, tan previsible». Su mirada desdeñosa recorrió a Beatriz de la cabeza a los pies. «Cuidado, querida». La expresión de Eduardo se endureció como granito. «Vete de mi casa, Catarina, ahora». «Ellas son mis hijas», gritó, la máscara de sofisticación deshaciéndose por completo. «Jurídicamente no, y moralmente mucho menos», respondió él, con la voz baja, pero cada palabra sonando como un golpe. «Te irás por las buenas, o haré que te vayas. La elección es tuya». Catarina lo miró a él, a las niñas asustadas aferradas a Beatriz, y a la gobernanta que la desafiaba con ojos llenos de un valor que ella nunca poseyó. El odio en su rostro era palpable. Sin proferir otra palabra, se volvió y salió, sus tacones resonando en el corredor como tiros de despedida. El silencio que quedó era espeso, cargado con los fragmentos de aquella confrontación. Las niñas miraban al padre, sus rostros marcados por el miedo y la confusión. Eduardo respiró hondo, su cuerpo aún tenso por la batalla. Se arrodilló de nuevo abriendo los brazos. «Vengan aquí», dijo, con la voz suave, pero trémula. Las niñas corrieron hacia él, envolviéndolo en un abrazo colectivo que parecía intentar curar todas las heridas. Sobre los hombros de las hijas, sus ojos encontraron los de Beatriz, y en aquella mirada ya no había rabia, ni solo gratitud. Había un reconocimiento profundo, un pacto silencioso forjado en el fuego del conflicto. La guerra quizá no había terminado, pero la primera batalla había sido ganada, y la habían luchado juntos. El castillo respiraba tensión. Cada sonido resonaba más alto en los pasillos vacíos. Cada susurro parecía cargar el peso de lo que estaba por venir. Eduardo caminaba como un fantasma entre sus propias paredes, sus ojos oscurecidos por la falta de sueño, buscando incesantemente las 5 figuras que daban sentido a aquel lugar. Sofía, con sus 8 años de sabiduría precoz. Lorena siempre con la cabeza en las nubes. Clara, curiosa como un pajarito. Ana, dulce como la miel. Y María, pequeño huracán que iluminaba los días. Todas ellas representaban partes de su alma que ahora estaban bajo amenaza. El mensajero real llegó en una mañana lluviosa, sus botas empapadas marcando el mármol del vestíbulo principal. El pergamino que entregó en las manos de Eduardo estaba sellado con el blasón real, pero llevaba el perfume engañoso de Catarina. Al leer las palabras formales que exigían la custodia de sus hijas, el duque sintió que las piernas se le aflojaban. La ley, que siempre había sido su aliada, ahora se volvía contra él, manipulada por una mujer que conocía bien las debilidades del sistema. Catarina había tejido su telaraña en los salones de París, pintándose como madre dedicada y a él como monstruo despiadado. ¿Y si la corte le cree? La voz de Eduardo salió quebrada cuando encontró a Beatriz en la biblioteca. Sus manos temblaban sosteniendo el maldito documento. ¿Cómo probar que fue ella quien nos abandonó? ¿Cómo explicar que Sofía necesita estabilidad, que Lorena necesita paciencia, que Clara necesita orientación, que Ana necesita cariño, que María necesita protección? Cada nombre era una puñalada, cada recuerdo una tortura. Se desplomó en el sillón, el rostro enterrado en las manos. Ellas lo son todo para mí, Beatriz, todo.
En los días que siguieron, Beatriz se convirtió en la columna que sostenía no solo a las niñas, sino al propio duque. Mientras él se reunía con sus consejeros, ella mantenía la rutina del castillo, protegiendo a las niñas de la tormenta que se aproximaba. En las comidas, su presencia calma era un antídoto para el terror silencioso que flotaba sobre la mesa. Por la noche, cuando el miedo de Eduardo se volvía palpable, ella permanecía a su lado, una centinela fiel en la oscuridad. Catarina volvió 2 veces, cada visita más osada que la anterior. En la primera, trajo regalos elaborados que las niñas recibieron con cortesía helada. En la segunda, sus promesas de París comenzaron a sembrar dudas en los corazones de las mayores. Sofía y Lorena intercambiaban miradas vacilantes cuando la madre hablaba de teatros y bailes, y esa vacilación era más dolorosa para Eduardo que cualquier insulto. Pero fue en la tercera visita cuando ocurrió el milagro. Catarina entró en el salón como una reina, sus vestidos parisinos brillando bajo las velas. Antes de que pudiera abrir la boca, Ana corrió detrás de Beatriz, enterrando el rostro en sus faldas. María siguió el ejemplo, sus manitas aferrándose al vestido como si fuera una tabla de salvación. Y entonces Sofía, con un valor que sorprendió a todos, dio un paso al frente. «No queremos sus regalos», dijo, con la voz trémula pero firme. «Yo, Lorena, Clara, Ana y María queremos quedarnos con nuestro padre y con doña Beatriz». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Catarina retrocedió como si hubiera sido abofeteada, su rostro una máscara de furia e incredulidad. Eduardo cayó de rodillas en el suelo, atrayendo a las 5 hacia un abrazo que contenía 2 años de soledad y miedo. Sobre las cabezas de sus hijas, sus ojos encontraron los de Beatriz, y en aquella mirada ya no había dudas, solo la certeza de que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. En la víspera del juicio que decidiría el destino de sus hijas, el castillo de Montemor estaba envuelto en una atmósfera de aprensión palpable. Beatriz encontró a Eduardo en la biblioteca, sosteniendo el pergamino real con manos que no conseguían disimular el temblor. «¿Estás bien?». Su voz rompió el silencio pesado de la sala, donde solo las llamas de la chimenea parecían tener el valor de danzar. Él alzó los ojos, y en ellos Beatriz vio el reflejo de todos los miedos que acosaban a un padre a punto de enfrentar la posibilidad de perder a sus 5 hijas. «El juicio es mañana», susurró, las palabras saliendo como una confesión dolorosa. «Tengo miedo, Beatriz, miedo de que la corte no vea la verdad, miedo de que Catarina logre convencerlos con sus mentiras, miedo de volver a un castillo vacío». Ella se acercó, sentándose a su lado en el sofá de terciopelo rojo, su vestido sencillo formando un contraste con la riqueza a su alrededor. «No vas a perderlas», dijo ella con una convicción que venía de lo más profundo de su ser. «Ningún juez, por más ciego que sea, podrá ignorar el amor que ellas sienten por ti». Sofía con su lealtad inquebrantable. Lorena, con sus ojos que brillan cuando entras en la sala. Clara, que guarda todas tus historias. Ana, que se acurruca en tu regazo como si fuera su puerto seguro. Y María, que ríe más fuerte cuando estás cerca. Eso es real, Eduardo, más real que cualquier documento. Él movió la cabeza lentamente, una sonrisa triste tocando sus labios mientras escuchaba los nombres de cada hija. «Te has vuelto esencial para nosotros, Beatriz, para las niñas y para mí». Sus ojos encontraron los de ella, y en aquellos ojos castaños vio algo que iba más allá de la gratitud, algo más profundo y temeroso. «Bendito sea el día en que detuve mi carruaje en aquella carretera. A veces pienso que fue el destino, no yo, quien tomó las riendas en ese momento». Se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más suave, casi un secreto entre las sombras de la biblioteca. «Pero necesito saber, necesito entender completamente. ¿Qué fue lo que realmente te trajo hasta allí ese día? ¿Qué hizo que estuvieras sola en aquella carretera, con los pies sangrando y la mirada perdida?» Beatriz sintió un frío súbito recorrerle la espalda, como si alguien hubiera abierto una ventana hacia el pasado que tanto había intentado dejar atrás.
Cerró los ojos por un momento, respirando hondo, sintiendo el olor de los libros antiguos y de la madera quemada como anclas para el dolor que estaba a punto de revivir. «Mi madre», comenzó, la voz saliendo como un hilo de sonido. Ella sirvió a la misma familia durante 30 años. Entró como una niña de 12 años y solo salió cuando la muerte se la llevó, sin haber conocido nunca un día de verdadero descanso. Las palabras dolían al salir, cada una cargando el peso de una vida de sacrificio. Yo tenía apenas 15 años cuando asumí su lugar en aquella casa. Trabajé de sol a sol, limpiando, cocinando, sirviendo, intentando honrar su memoria con mi trabajo. Los años pasaron y me volví parte del mobiliario de aquella casa, invisible como una sombra, hasta que el patrón, hundido en deudas de juego, decidió vender un collar de oro que pertenecía a la esposa. Cuando faltó la pieza, no lo dudó. Me acusó del robo. La patrona, ciega por la rabia y los celos, no quiso escuchar mi defensa. Me expulsó como si fuera un animal, arrojando mis pocas pertenencias a la carretera junto con mi dignidad. Hizo una pausa, sintiendo el sabor amargo de la humillación como si hubiera sido ayer. Estuve 2 días caminando sin rumbo, sin comida, sin esperanza. Mi única certeza era que el mundo era un lugar cruel para quien no tenía nombre ni fortuna. Hasta que tu carruaje apareció como un milagro en el polvo de la carretera, y tú me tendiste la mano como si yo valiera la pena ser salvada. Una lágrima solitaria escapó de sus ojos y descendió por su rostro, trazando un camino brillante en la penumbra. Eduardo la observó en silencio, su rostro una máscara de emociones en conflicto. Indignación por la injusticia que había sufrido, admiración por su resiliencia y un dolor profundo por todo su sufrimiento. Sin decir una palabra, levantó la mano y con la punta de los dedos, tan suavemente como si tocara algo precioso y frágil, enjugó la lágrima que mancaba su rostro. Sus dedos permanecieron allí, acariciando su piel suave, como si pudieran borrar la memoria de todo el dolor. «Nunca más», susurró, su voz cargada de una emoción que venía de lo más hondo de su alma. «Nunca más pasarás por humillación. Nunca más te quedarás sin un lugar al que llamar hogar. Esta es tu casa ahora, Beatriz. Para siempre». Sus ojos brillaban con una determinación feroz, la misma que mostraba cuando luchaba por sus hijas. «Eres la persona más fuerte que he conocido, y la más generosa, por aún lograr cuidar de otros después de todo lo que pasaste». Tomó sus manos entre las suyas, sintiendo la fineza de sus dedos, las callosidades que hablaban de años de trabajo duro. «Gracias por confiarme tu verdad», dijo suavemente, sus pulgares dibujando círculos calmantes en sus palmas. «Gracias por cada día que dedicaste a mis hijas, por cada noche que te quedaste a mi lado durante esta tormenta. Tú no eres su institutriz, Beatriz. Te has convertido en la madre que ellas necesitaban, en la compañera que yo no sabía que necesitaba, y en el alma que este castillo estaba esperando». Se inclinó lentamente, sus ojos sin apartarse de los de ella, y cuando sus labios se encontraron, fue como si todas las palabras no dichas por fin encontraran voz. El beso era dulce e intenso al mismo tiempo, lleno de la sal de las lágrimas y de la promesa de un nuevo comienzo. Cuando se separaron, el mundo parecía haberse detenido, y el juicio del día siguiente, de repente, parecía solo otra batalla que librarían juntos. Entonces llegó el día del juicio en la corte real, y el salón principal del Palacio de Justicia estaba cargado de una tensión casi palpable. Eduardo se mantenía de pie ante el consejero real, su rostro una máscara de serenidad que escondía la tormenta interior que lo consumía. Al otro lado del amplio salón, Catarina enjugaba lágrimas cuidadosamente coreografiadas con un fino pañuelo de seda blanca, cada gesto calculado para conmover a los presentes. Beatriz observaba cada movimiento desde su lugar entre los espectadores, sus manos temblorosas entrelazadas en el regazo, mientras sentía su corazón latir acelerado contra el pecho. El consejero real, un hombre de edad con ojos que parecían haber presenciado todas las tragedias humanas, iniciaba la sesión con una voz grave
que resonaba solemne por las paredes de mármol del salón. La primera fase del juicio parecía favorecer a Catarina, cuyos testimonios hábilmente articulados pintaban a Eduardo como un hombre frío y emocionalmente distante. Ella se presentaba como una madre dedicada, injustamente apartada de la convivencia con sus 5 hijas, y cada lágrima que derramaba conquistaba la simpatía de muchos en la corte. Eduardo, por su parte, mantenía su porte digno, pero Beatriz alcanzaba a ver el profundo dolor en sus ojos, la herida abierta de tener su dedicación como padre públicamente cuestionada. El consejero escuchaba atentamente cada palabra, su rostro impenetrable como una estatua de granito, mientras la balanza de la justicia parecía inclinarse peligrosamente hacia el lado de Catarina. Cuando la situación parecía más sombría para Eduardo, he aquí que surgió un testigo inesperado que cambiaría por completo el curso del juicio. La propia madre de Catarina entró en el salón con pasos firmes y decididos, su mirada severa fija en la hija mientras caminaba hacia el centro de la corte. Mi hija abandonó el hogar conyugal por voluntad propia, seducida por otro hombre y por vanas promesas de fortuna y glamour, declaró, su voz clara y firme, cortando el aire como una hoja afilada. El silencio que siguió a su revelación fue absoluto y pesado, con todos los presentes procesando la información chocante que acababa de ser revelada. Catarina palideció visiblemente, su máscara de virtud y sufrimiento maternal desmoronándose al instante ante la verdad expuesta por su propia madre. Eduardo cerró los ojos por un momento, una compleja mezcla de alivio y profunda tristeza invadiendo su ser al oír su vida íntima ser expuesta ante toda la corte real. Beatriz, aunque sabía que era necesario, sintió una punzada de compasión al ver la incomodidad y el dolor estampados en el rostro de Eduardo, que siempre había valorado tanto su privacidad y dignidad. El consejero real, tras intercambiar miradas significativas con sus asesores más cercanos, anunció que la corte entraría en receso para deliberación final. Fueron las 2 horas más largas y angustiantes de la vida de Beatriz, que observaba a Eduardo a distancia, viendo el peso aplastante de la exposición pública marcar sus hombros otrora erguidos. El gran reloj del salón parecía moverse intencionalmente despacio, cada tic-tac resonando como una tortura para todos los que aguardaban el veredicto final. Cuando el consejero finalmente retornó al salón principal, su rostro seguía impenetrable mientras sostenía firmemente el documento que contenía el veredicto final. Todos en la corte contuvieron la respiración simultáneamente, creando un silencio absoluto que era casi ensordecedor. El destino de Sofía, Lorena, Clara, Ana y María estaba a punto de ser decidido, y el futuro de una familia entera pendía en la balanza de la próxima palabra que sería pronunciada. El capítulo termina en ese momento de suspensión absoluta, con el consejero a punto de abrir la boca para pronunciar las palabras que cambiarían todas las vidas para siempre, mientras Beatriz cerraba los ojos y ofrecía una oración silenciosa. El consejero real alzó el pergamino con manos firmes, su voz resonando solemne y clara por todo el salón silencioso. Esta corte, tras escuchar diligentemente a todas las partes y testigos, decide. Su pausa dramática pareció eterna, con todos los presentes conteniendo la respiración en una ansiedad colectiva, por el derecho pleno e irrevocable de guarda del duque Eduardo sobre sus 5 hijas. Un profundo alivio inundó instantáneamente el rostro de Eduardo, sus hombros hundiéndose levemente bajo el peso de la emoción que por fin se liberaba. Ha quedado claramente demostrado que la señora Catarina eligió libremente abandonar su hogar y sus responsabilidades maternas, continuó el consejero, sus palabras siendo meticulosamente registradas por los escribas reales, priorizando consistentemente otros intereses en detrimento del bienestar de sus propias hijas. Los numerosos testimonios presentados prueban más allá de cualquier duda la dedicación incuestionable del duque Eduardo, prosiguió el consejero, su mirada grave recorriendo la sala, mientras que la madre biológica demostró a través de sus acciones un abandono voluntario y consciente de sus obligaciones parentales. Beatriz sintió lágrimas cálidas de alegría y alivio
correr por su rostro, sus manos temblando involuntariamente mientras presenciaba que se hacía justicia. Catarina, en un arrebato de furia impotente, se levantó bruscamente de su silla, su rostro una máscara de ira y humillación, y salió del salón con pasos pesados que resonaron como truenos en el silencio solemne. El viaje de regreso al castillo en el carruaje estuvo envuelto en una atmósfera de alegría contenida y profunda emoción. Eduardo sostenía las manos de Beatriz entre las suyas, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y amor profundo. «Has estado a mi lado en cada momento difícil», susurró, su voz cargada de emoción, «y fue tu fuerza la que me mantuvo entero durante esta batalla». Luego se inclinó hacia adelante y la besó suavemente, un beso que llevaba toda la gratitud y el amor que las palabras no podrían expresar. «Beatriz», comenzó, sus ojos serios pero llenos de ternura, «estos meses a tu lado me han mostrado el verdadero significado del amor incondicional». Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. «No solo cuidaste de mis hijas como si fueran tuyas, sino que también cuidaste de un corazón que creía incapaz de amar de nuevo». Entonces se arrodilló en el suelo del carruaje, un gesto sorprendente para un hombre de su posición. «¿Quieres hacer de mí el hombre más feliz del reino? ¿Quieres convertirte en mi esposa y en madre de nuestras 5 hijas?» Al llegar al castillo, las 5 niñas corrieron hacia ellos como un remolino de alegría y ansiedad. Eduardo las envolvió a todas en un abrazo prolongado y emocionado, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos contra el suyo. Sofía, con su carita aún marcada por la preocupación, preguntó en voz baja: «¿Ya no tendremos que irnos, papá?» Eduardo se acomodó sobre las rodillas para quedar a su altura, sus ojos recorriendo cada rostro amado. «No, mis princesas», respondió, su voz firme y cargada de emoción. «Ahora ustedes son mis hijas para siempre, y de Beatriz también». Luego extendió la mano hacia Beatriz, acercándola suavemente a ellos. «Y tenemos una noticia muy especial que darles a todas», anunció Eduardo, su sonrisa iluminando todo su rostro. Sostuvo la mano de Beatriz con una ternura que conmovió incluso a los criados más antiguos que observaban la escena. «Beatriz aceptó convertirse en mi esposa», declaró, su voz resonando por el vestíbulo de entrada, «y ustedes tendrán oficialmente a la madre que tanto merecen». Las 5 niñas estallaron en gritos de alegría, envolviendo a Beatriz en un abrazo colectivo que casi la derribó, sus voces entrelazadas en exclamaciones de felicidad. «¡Por fin!», exclamó Sofía, mientras las gemelas Lorena y Clara saltaban de emoción y Ana y María se aferraban a las piernas de Beatriz, como si no quisieran soltarlas nunca más. En ese momento, el castillo que durante tanto tiempo había sido un lugar de sombras y tristeza, se transformó en un verdadero hogar, repleto de risas, amor y la promesa de un futuro feliz. Las paredes de piedra antigua fueron testigos del renacimiento de una familia, ahora unida no solo por lazos de sangre, sino por un amor que había superado todas las adversidades. Y mientras el sol se ponía dorado sobre los jardines del castillo, pintando el cielo con tonos de esperanza, cada alma presente sabía que una nueva y hermosa historia apenas comenzaba. La boda tuvo lugar en una mañana soleada en el jardín del castillo, con la simplicidad que tanto deseaban. Beatriz llevaba un vestido de lino blanco simple, sin bordados ni joyas, apenas un ramito de flores del campo recogido por las niñas. Las 5 hermanas vestían vestidos blancos simples, como pequeñas damas de honor, sosteniendo flores con manos trémulas de emoción. Bajo el roble centenario que había sido testigo de tantas generaciones, Eduardo y Beatriz intercambiaron sus votos con voces firmes y ojos humedecidos. Cuando dijeron sí, las niñas no lograron contener sonrisas amplias y hasta los criados más antiguos enjugaron lágrimas discretas. El ambiente era de pureza y alegría genuina. Se dispusieron mesas rústicas sobre el césped, con comidas sencillas preparadas por Beatriz y las niñas. No había nobles invitados ni ostentaciones, apenas la familia que se unía por el amor verdadero.
Las risas de los niños resonaban por los jardines, mientras Eduardo no podía quitar los ojos de su nueva esposa, viendo en ella todo lo que siempre había soñado. Cada detalle, desde las flores silvestres hasta los pasteles caseros, contaba la historia de un amor que había nacido de la simplicidad y de la verdad. Catarina nunca más apareció para ver a las hijas, pero eso ya no importaba. Las niñas, incluso Sofía, que un día había sido tan apegada a la madre biológica, ya no mencionaban su nombre ni demostraban añoranza. Beatriz se había convertido en su referencia absoluta de madre, presente todos los días, en cada momento importante y en los simples también. Era ella quien las despertaba con canciones suaves, quien curaba sus rodillas raspadas, quien les enseñaba a plantar en el huerto y a hacer pasteles en la cocina. Las noches ahora estaban llenas de historias contadas por Beatriz, que conocía el corazón de cada niña como nadie. Sabía exactamente cómo calmar los miedos nocturnos de Ana, cómo responder a las infinitas preguntas de Clara, cómo incentivar los sueños de Lorena, cómo orientar la madurez precoz de Sofía y cómo contener las travesuras de María con amor y paciencia. Su amor incondicional había curado las heridas del abandono. Eduardo, sentado en la veranda en otra tarde tranquila, observaba la escena que calentaba su alma. Beatriz corría por el jardín con las niñas, su vestido sencillo balanceándose suavemente con la brisa. Cuando ella se volvió, los rayos de sol iluminaron su rostro radiante y su vientre pronunciado, cargando la promesa de una nueva vida. Su sonrisa era pura felicidad, y él correspondió con una sonrisa igualmente plena, sabiendo que tenía todo lo que amaba allí mismo, en aquel jardín, en aquella casa, en aquella familia. La vida sería muy buena, pues él había comprendido que la verdadera riqueza no estaba en títulos o posesiones, sino en los abrazos apretados de las hijas, en la mirada amorosa de su esposa, en el sonido de las risas que ahora llenaban el castillo. Y mientras el sol se ponía dorado sobre Montemor, pintando el escenario perfecto para su felicidad, Eduardo supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Y así llegamos al final de esta historia emocionante, donde una mujer perdida en el camino fue rescatada por el destino y recuperó su alegría de vivir. Una historia que nos muestra cómo la vida está llena de sorpresas y giros, y que el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados. Si llegaste hasta aquí y te emocionaste con la travesía de Beatriz y Eduardo, deja tu comentario contando cuál fue el momento que más tocó tu corazón. Y si aún no estás suscrito al canal, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perder nuestras próximas historias. Hasta la próxima aventura.